Primero de todo, gracias a todos y a todas por venir a esta charla. La idea es hablar de desarrollo de aplicaciones antifrágil, aplicaciones frontales, es decir, cualquier cosa que se comunique con un backend y pinte, ¿vale? En mi caso, yo me especializo en aplicaciones móviles, va a haber ciertas cosas concretas de tecnología mobile, pero la idea es que lo que voy a contar sea totalmente agnóstico a cualquier contexto de aplicación frontal. Por ir empezando por lo más importante, dar las gracias a los patrocinadores y a los organizadores de la conferencia, en especial de verdad a los patrocinadores, porque bueno, a mí me toca en parte también organizarla y sin ellos no sería posible, o sea que de verdad gracias por confiar cada año en nosotros. Esta soy yo, Sabina Hurtado, trabajo en 540 como líder del equipo de desarrollo móvil y bueno, aparte de eso pues organizo también un poco la conferencia. Esta también soy yo, es mi primera charla, así que os pido perdón de antemano porque voy a estar muy nerviosa y bueno, espero que aún con los nervios tenga sentido algo de lo que os cuente y no me trabe demasiado. Pero bueno, perdón de antemano. Vale, ¿qué es esto del desarrollo antifrágil? Siempre nos han hablado de desarrollo sostenible, de desarrollo robusto, de desarrollo escalable, seguro, sólido, y ahora llegamos nosotros a inventarnos nuevos palabras, ¿no? Y dar un poco más el coñazo. Pues no es así, el concepto de antifrágil existe y la idea es un poco ver en qué consiste y contaros por qué para nosotros tiene sentido hablar de eso, ¿no? Y no de todo lo anterior que hemos comentado. Antes de entrar un poco en qué es lo antifrágil, a mí me gusta presentar esta matriz que es de Ralph Stacey. Se suele usar en entornos agile más de management y para toma de decisiones, pero la idea al final es que el eje X es el grado de certeza y el eje Y el grado de acuerdo. Entonces, si nos lo llevamos a nuestro día a día y al desarrollo de software, también tiene mucha transferencia, ¿no? Y es muy fácil darnos cuenta de que rara vez nos vamos a mover en esa parte de lo simple y lo complicado. Estaría muy bien, ¿no? Todos lo agradeceríamos, pero la realidad es que nuestro día a día se mueve en lo complejo, ¿no? El desarrollo de software es algo complejo. Y sobre esta premisa de lo complejo surge la idea de buscar la antifragilidad. El concepto en sí lo introduce un filósofo y ensayista que se llama Nassim Taleb, y al final la idea es que siempre hemos conocido conceptos como que si algo se golpea, pues se rompe, ¿no? Sería lo frágil. Si algo lo golpeas y resiste, sería robusto, ¿no? Pero nos falta saber cómo llamamos a esas cosas que cuando las golpeas se endurecen, ¿no? Se aprenden y se hacen más fuertes. Y ahí es donde entra la idea del antifrágil. Citando a un gran escritor y filósofo del software, que es Luis Artola, la antifragilidad es la propiedad de los sistemas que aumentan la capacidad de sobrevivir como resultado a factores estresantes. En nuestro contexto, ¿qué serían los factores estresantes? Pues cualquier cambio de fechas de entrega, de requisitos, de personas, cualquier tipo de decisión casi que tomamos en el día a día que no nos esperamos, ¿no? Todo ese tipo de factores estresantes encajan mucho con esta definición y con ese resultado, ¿no? Al que queremos llegar, que es aumentar la capacidad de sobrevivir y crecer con cada uno de estos eventos que nos ocurren. Por eso para nosotros encaja mucho esa idea de intentar hacer software antifrágil. Con esta idea ya de lo antifrágil sobre la mesa y por qué queremos tender a ello, dos objetivos en esta charla. Con que consigamos uno me doy un canto en los dientes, pero bueno, espero conseguir los dos. En base a esto y buscando esto, contaros cómo hacemos nosotros aplicaciones de calidad. Al final, mucho y la base de esto y el resumen podría ser que ya nos traigamos del todo esas buenas prácticas que están tan interiorizadas en el backend, apliquémoslas al frontend, ¿no? Nos cuesta y cada vez es verdad que se hace más, pero es posible hacerlo en todos los aspectos y no hay razón para no hacerlo. Y otro de los objetivos es que entendamos también que este concepto del desarrollo antifrágil va más allá de lo técnico, aunque yo me vaya a centrar quizá en eso, ¿no? Todo está sustentado sobre lo mismo, sobre Agile, XP, Software Craftsmanship, todo tiene que ir un poco en la misma idea porque si no, por un lado o por otro se romperá, ¿no? Y estallará algo.
Vale, antes de entrar en faena y al menos un poco para que se entienda la charla, os voy a contar un poco los principios y un poco la mentalidad sobre la que nosotros nos sustentamos y cómo nosotros entendemos el software. No hace falta que lo compréis y no tiene por qué ser necesario que vosotros lo veáis igual, pero sí que os pido como ese pequeño ejercicio de que para la charla os lo creáis. Y luego en el rato de preguntas pues es totalmente factible que lo debatamos o que salga al Open o lo que sea. El primero es que para nosotros desarrollar software es una actividad de grupo. Nosotros, tal y como lo entendemos, para tener proyectos de impacto y tener un impacto, hacen falta muchos perfiles, muchas personas, muchas capacidades diversas que tienen que estar coordinadas. Y para nosotros ese estar coordinado es hacer las cosas en equipo, si no no se entiende. Otro es que en nuestro día a día las decisiones técnicas las tomamos por consenso. Es decir, yo estoy en una PR y tomo una decisión de forma individual, no, todas las decisiones que tomamos intentamos que sean en equipo y por consenso. Consenso no significa que todo el mundo esté 100% de acuerdo en algo, ponga la mano en el fuego y vaya con ello a full, ¿no? Significa que en un momento dado en el que se toma esa decisión, todos podemos vivir con ella, ¿no? En cierto modo, nos parece lo suficientemente válida y será siempre revisable, ¿no? En cualquier momento. Este desarrollo por consenso lo unimos pues, a prácticas como pull request, mob programming, pair programming y una serie de sesiones semanales que tenemos nosotros que llamamos concerns, que al final la idea es todo este tipo de cosas que salen del scope de una pull request, ese tipo de decisiones, llevarlas a esas sesiones semanales y trabajarlas todos con esa idea de llegar a un consenso. Para nosotros la calidad no es negociable, en el sentido no de ir a lo perfecto porque sí, sino por romper con esa idea de que más calidad implica más coste, ¿no? Para nosotros la calidad y hacer las cosas bien implica menos coste, sobre todo en el largo plazo, pero sí que intentamos como romper con esa idea que tienen un poco ciertos negocios o que viene del pasado de que más calidad, más coste, ¿no? Como si fuese una receta, no, ponme un poco menos de coste, entonces quítame un poco de calidad, no, para nosotros no es así. Otra de las premisas con las que funcionamos en nuestro día a día para la toma de decisiones técnicas es posponer decisiones al máximo, es decir, si tengo incertidumbre y no sé qué decidir en un momento, me quedaré con esa opción que menos me comprometa y más opciones me deje abiertas, ¿no? Así podré ir examinando cómo está comportándose esa solución y si me sirve perfecto, ganaré certidumbre y si tengo que iterar, pues tengo el mayor número de opciones abiertas en todo momento, ¿no? Todas las decisiones técnicas y tecnológicas que tomamos intentamos que vayan un poco con esta idea. Aparte de eso, nosotros somos una empresa de servicios que intentamos trabajar en proyectos de principio a fin, entonces intentamos que todos tengamos esa idea de ser negocio, de hacer zoom out, no quedarnos solo en nuestro día a día con lo técnico. Al final, los proyectos son una inversión, tanto de dinero como de recursos, como de personas, y tenemos que tener como esa responsabilidad propia de saber que nuestras decisiones del día a día tienen un impacto en todo ello. Aparte de esto, que quizás suena como idealista, no nos olvidemos de ser pragmáticos, ¿no? Y adaptarnos al cliente, a las necesidades y a lo que ocurra en el día a día. A veces hay que tomar atajos, no es un problema, es la realidad con la que vivimos también el software, pero tomémoslo siendo pragmáticos, siendo conscientes de cuándo los tomamos, cómo los tomamos y por qué, ¿no? Y aparte de esto, ya casi para terminar, creemos mucho en el tema Agile, no tomar las decisiones todas el primer día, sino ir poco a poco, que a veces cuesta, ¿no? Porque nos movemos en lo complejo, como hemos dicho, y tiene una incertidumbre inherente que no es fácil vivir con ella, pero no nos queda otra que ir inspeccionando y adaptándonos para mejorar. Esto quizá lo llevo más a lo técnico, pero me ha gustado meterlo en esta parte también, porque nosotros entendemos que el equipo de desarrollo tiene que estar implicado en diseño desde el primer momento. Si no, las cosas seguramente no vayan a funcionar. Esto cuesta muchísimo y es casi los primeros dolores de cabeza que tenemos en nuestros día a día, pero para nosotros es muy importante que diseño y desarrollo funcionen de la mano. Con todas estas premisas sobre la mesa, ya paro de daros chapa más filosófica y abstracta y me meto un poco más en la idea, en la solución técnica y cómo lo aplicamos en nuestro día a día. Antes de eso, sí que contar que para nosotros el desarrollo antifrágil empieza desde el aterrizaje, ¿no? Desde el planteamiento y la concepción.
no tiene ningún sentido que intentemos aplicar todas estas buenas prácticas en el día a día y hacer las cosas bien y sentar unas bases si de repente llegamos a una venta y no hablamos de Agile ni de inspección y adaptación, vendemos el oro y el moro, hablamos de plazos fijos, de alcance totalmente definido, de tiempos, porque no tiene sentido, es que no casa, no podemos vender una cosa cuando queremos hacer otra, ¿no? Entonces también que tengamos esa responsabilidad de que tenemos que hacer entender a los clientes que el desarrollo cuesta, es complejo y hacer ver todo esto. Aparte de eso, intentamos que cuando hay kick-offs, que es mítico que se montan ahí todos los de negocio, stakeholders con los de diseño y se van a un retiro 3 días a pensar y te vienen aquí con las tablas de la ley, pues rompamos con esto, ¿no? Metamos ahí a desarrollo desde el primer momento y tengamos voz en esos arranques que es muy importante. Vale, y ya eso, dejo de chapas y me voy un poco más a la solución técnica y cómo aplicamos todo esto a nuestro día a día. Lo primero es que, como he dicho, hacemos frontales, entonces una parte muy importante es cómo nos comunicamos con los equipos de backend y con el resto de gente del proyecto. Nosotros planteamos los frontales y la comunicación con el backend como una API for frontend, ¿no? Hay APIs específicas para la solución principal que se entiende que es la aplicación de usuario, ¿no? Que es la necesidad real para la que es el producto, por así decirlo. La lógica y la de negocio estará en el backend, ¿no? Porque lo importante es que la aplicación sea lo más simple posible y esta lógica la tengamos donde más sentido tiene, donde es más fácil de actualizar y de cambiar, pero queremos que lo importante y lo que funcione bien sea el frontal, bueno, todo, perdón. Entonces intentamos que esas APIs sean específicas para el frontend, ¿no? No generalistas. Aparte de esto, en nuestro día a día pues, firmamos contratos con backend siguiendo OpenAPI y esto lo usamos a través de un fake API en nuestro día a día, tanto para pruebas automáticas como para el propio desarrollo, porque muchas veces pues, divergen, ¿no? Van en puntos distintos, por tiempos, por diferentes prioridades. Entonces, tenemos esos acuerdos y esos contratos, pero luego en el día a día, como tiramos de eso, pues lo metemos en un fake API y podemos funcionar de manera totalmente paralela. A nivel de tecnologías, nuestra elección es React para todo tipo de frontales. La charla no es de tecnología ni de abogar por React ni por nada diferente, ¿no? Pero sí que es verdad que es nuestra elección. Por dar 4 apuntes de React, todos son componentes, el flujo de datos es unidireccional, por lo tanto es bastante fácil de seguir y las vistas son declarativas, es decir, pues hay unos estados y unas vistas que reaccionan a ellos. Aparte de estas cosas y características de React, otra parte muy importante es que se usa en un montón de sitios con impacto grandes y que funcionan, ¿no? Entonces eso al final pues, siempre te da una seguridad de que va a ir bien. Yo me dedico al desarrollo móvil, entonces React tiene ahí un punto más que es que te permite hacer desarrollo híbrido con React Native. Para mí esto es clave, no tanto por la tecnología, sino por la idea de un solo equipo. Tener un único equipo en vez de 2 te da un montón de beneficios, porque puedes tener consensos y prácticas comunes, las pruebas son unificadas, no tienes que... Igualmente probarás iOS y Android, pero sabes que están en el mismo punto. Y aparte de esto tenemos unos componentes comunes que se reutilizan y que son iguales en ambas plataformas. Esto si encima estuviésemos en un proyecto que tuviese varias aplicaciones, podríamos sacarla a un paquete y sería muy fácil de compartir. Aparte de eso, usamos TypeScript en vez de JavaScript. Perdón, no he podido evitarlo, superior a mí, entonces hacía falta el meme. Sin más, a mí personalmente no se me ocurre por qué no usar TypeScript en un proyecto que está sobre una librería de JavaScript o un framework frontal de JavaScript. Aparte de esto, en nuestra solución concreta y esa unión con React nos da props fijas, nos permite hacer componentes genéricos y bueno, al final tienes feedback de errores en real time, el código es mucho más explícito y para tema de refactoring y autocompletado es mucho más potente que JavaScript. Aparte ya de lo que es React, para nosotros entendemos que el tener tipos casi te sirve como documentación de qué es realmente tu negocio, ¿no? Aparte de meterte
una capa de test por encima, aunque sea estática, pero no deja de ser una capa de test más. Por esta parte voy a pasar súper rápido, pero sí que también es importante para nosotros tener un estándar de código. Da igual cuál y cómo, ¿no? Pero que todos los equipos tengan un estándar para que la estructura y cómo está escrito el código sea igual. Nosotros usamos estas herramientas, pero son lo de menos, ¿no? Lo importante es que tengamos uno, porque pasamos más tiempo leyendo código que escribiendo, entonces intentemos maximizar esta legibilidad al máximo, ¿no? Que luego al final del día parezca que solo lo ha escrito una persona y que todos sepamos entenderlo en todo momento. Otra parte muy importante para nosotros es tener un lenguaje común entre diseño y desarrollo, por esa idea que he dicho de que intentamos estar involucrados nosotros en el diseño y también que diseño se involucre en nuestra parte. ¿Qué partes de ese lenguaje común podemos entender que podría usar diseño y nosotros? Pues el primero de ellos es tener un sistema de diseño, que son unas reglas y guías como de marca, ¿no? Una filosofía de marca. Este es el inicio de la página de Google, que es Material Design. Igual la página, no sé, si empezabas a hacer scroll era infinito eso, o sea que son cosas muy complejas, muy de filosofía de la marca. Hay muchos otros, pues Polaris de Shopify, Repsol, he puesto dos, pero si buscáis en Google es que ya todas las empresas grandes pues al final funcionan sobre un sistema de diseño. Por debajo de esto está el concepto de UIKit, que son librerías de componentes que al final sirven para prototipar y hacer diseños de alta fidelidad y al final tener pues, una serie de bloques con la que construir todo eso. Siguiendo con el ejemplo de Google, estos son algunos de sus componentes. Al final te da la posibilidad de todo lo que vayas a hacer, hacerlo simplemente con estos bloques, ¿no? Casi como un Lego. Diferencias. Los sistemas de diseño tendrán un UIKit, pero un UIKit no tiene por qué tener un sistema de diseño por encima, ¿no? Al final el sistema de diseño es un poco más abstracto y es una guía de estilo que, igual que nos sirve a los desarrolladores y a diseño, le serviría a marketing o a la persona que está, pues yo que sé, haciendo una caja de esa marca, ¿no? Todo tiene que seguir un poco esa misma idea. Sin embargo, el UIKit es ad hoc para el desarrollo, ¿no? Para construir esas piezas. Otra parte común es Atomic Design, que es una metodología al final para construir estos UIKits. Al final es la idea de tener unos componentes básicos que son los átomos y poder ir componiendo otros más complejos uniendo este tipo de piezas, ¿no? Pues este ejemplo es de Instagram, pues los átomos serán las piezas más pequeñitas que no se pueden simplificar más y vamos construyendo las páginas con ellos, ¿no? Nosotros en nuestro día a día usamos Atomic Design. Para desarrollo montamos siempre en todos nuestros proyectos un UIKit y lo basamos en esta idea de Atomic Design. ¿Qué metemos en este UIKit? Componentes puramente visuales que no tienen ningún tipo de lógica de negocio y exponemos hacia afuera solo eventos. O sea, dejamos todo lo que es el CSS y las hojas de estilos dentro de los componentes y hacia afuera no exponemos esa hoja de estilos, ¿no? Sino simplemente eventos, propiedades que nos darán ciertas utilidades y podremos cambiar ciertas cosas, ¿no? Al final, con todo lo que son componentes, nosotros solemos tirar de una idea que es, lo he llamado read to see, me lo he inventado, no sé si se entenderá, pero es definir los componentes de tal manera que tú cuando estés leyendo una página seas capaz de imaginarte en tu cabeza lo que se va a pintar, ¿no? Casi sin tener que lanzarlo. Esto sería un ejemplo, ¿me corta mucho? Bueno, un poco. De un componente que nosotros tenemos, una aplicación que, como se puede intuir, es de vehículos, y la idea es, pues tenemos un componente que es una card, una tarjeta, que tiene una fila separada de un botón principal, y en la fila hay una imagen seguida de una pila de cosas, ¿no? Que en este caso es un texto y la información de una suscripción. No sé cómo os lo imagináis vosotros, espero que más o menos acertemos y nos sirva a todos, no solo a los que conocemos el proyecto, pero se vería algo así, que es una tarjeta, ¿no? Con una fila y un botón separado por un espacio, un texto seguido de la información de la suscripción. Al final, ¿esto qué nos aporta? Que los componentes sean muy predecibles, o sea, tú en el diseño sepas exactamente qué componentes tienes que usar y no haya lugar a dudas de ningún tipo, ¿no? Aparte de eso, lo que hemos dicho, ¿no? Pasamos más tiempo leyendo código que, perdonad, que escribiéndolo. Entonces, si tú estás revisando código y ya te imaginas lo que pasa, es mucho más fácil que intuyas
cosas que no estén bien o que todo está bien. También en cuanto al equipo, exponiendo este tipo de componentes que exponen eventos y que son fáciles de entender simplemente con leerlo, nos viene muy bien para cuando entra gente nueva. Es mucho más fácil darle este tipo de cosas, casi le das un Lego y que sepan construirlo y que sepan leerlo y hacerse a las pantallas mucho antes, que se tengan que pegar con componentes de este tamaño que cogen estilos y que siempre va a ser como la curva mucho más grande, ¿no?, de aprendizaje. Diferencias, ¿no? Tenemos componentes y tenemos UIKit, pero no todo es todo. En el UIKit irá aquello que se reutilice por la aplicación, que no tenga lógica de negocio y que sea puramente visual, ¿no?, que tenga una entidad mayor a lo que es algo local. El resto de cosas seguirán siendo componentes, pero serán locales. Seguimos extrayendo este tipo de componentes locales porque nos hacen los ficheros como menos extensos, nos dan más comprensión, ¿no?, porque al final les dotamos como de lógica de negocio. Pues el vehicle car que hemos usado antes no es un componente del UIKit, pero aún así lo extraemos porque tiene un sentido, le damos entidad en esa pantalla. Vale, ¿y esto cómo se aplica en el día a día con diseño? Este tipo de cosas que hemos visto que son comunes, que usamos nosotros y ellos también. Pues al final es usar este tipo de cosas para conseguir un lenguaje agnóstico, ¿no? Ubicuo, perdonad. Hablamos de lenguaje ubicuo con negocio, usémoslo también con negocio, ¿no? O sea, con diseño, tengamos mismos tokens de colores, de jerarquías, de espaciado, usemos un UIKit común, definámoslos juntos y entendamos que las soluciones a un problema tienen que solucionar un problema del usuario, pero tenemos que también tomar esas decisiones teniendo en cuenta las implicaciones técnicas, ¿no? Si tenemos dos opciones para solucionar un mismo problema, hablemos con desarrollo para ver cuál encaja más, ¿no? Estemos desarrollo desde el principio en esa concepción de la idea y de la solución y luego al contrario, ¿no? Cuando estemos en el proceso de implementación tengamos esa conversación constante con diseño y evolucionemos eso. Para esto, mañana mi amiga María Barrios da una charla muy guay de todo esto y lo evoluciona mucho más, así que si os interesa el tema, os invito a que vayáis mañana. Vale, con toda esta parte ya de diseño y de cómo nos comunicamos con otros equipos sobre la mesa, vamos a hablar de arquitectura. Nosotros usamos hexagonal, pero no voy a dar ninguna chapa de hexagonal. Al final, lo importante de meter arquitectura en el frontend es que nos separemos de lo visual, ¿no? A mí me gusta mucho una cosa que dice Pablo, que es separar el grano de la paja. Como es tan de expresiones, pues lo usa mucho, pero tiene mucho sentido. Usamos React, pero no porque en React todos sean componentes, vamos a meterlos todo en el componente de React, la lógica también, todo ahí. No, separemos eso, el grano de la paja, ¿no? Por un lado tendremos la lógica de la aplicación, que nosotros sí que usamos hexagonal, y por otro lado lo que es el mecanismo de entrega, en este caso React, y las vistas. Pues separemos estas dos cosas. Esta es un poco la estructura que tienen nuestros proyectos. Tenemos en el core lo que serían las entidades a nivel de negocio, que son transversales y que no tienen nada que ver con... O sea, no son trasladables a pantallas, ¿no? Estas entidades son las pantallas que luego tenemos. Y luego, por otro lado, tenemos esa carpeta UI, que es donde tenemos todo lo que es de vista. Siguiendo hexagonal, la vista sería infraestructura, ¿no? Pero estamos haciendo frontales, entonces... Si lo más importante es en sí el frontal, no le hagamos perder esa importancia en nuestra estructura, ¿no? No seamos aquí totalmente, no, es que en hexagonal, pues no, da igual, ¿no? Vamos a darle la importancia que tiene, si es lo más importante, dejémoslo donde está lo importante, ¿no? Entonces, separamos esas dos cosas. Por aquí voy a pasar súper rápido, pero bueno, tenemos en dominio, ayudándonos de TypeScript, todo lo que son los modelos y nuestras entidades. Mantenemos servicios que muchas veces en frontales, con esa idea de dejar la lógica donde más sentido tiene y donde es más fácil, se quedan muy simples los casos de uso y muchas veces son meros pass-through y es normal que a veces como que se surja esa duda de realmente es importante, estoy siendo súper redundante y metiendo capas por meter las capas y por seguir la arquitectura.
pero sí que es verdad que nosotros vemos que en algún caso siempre acaban surgiendo ciertos casos de uso que hay lógica que es de la aplicación, por lo que sea. Serán pocos y serán simples, pero en el momento que entran, para nosotros entendemos que merece la pena mantener esta capa porque siempre alguno va a haber. En infraestructura tendríamos todo lo que son mecanismos de conexión con servicios externos, no, lo mismo, no voy a entrar, y separamos UI, que sí que es infraestructura, pero es lo principal. Cosas interesantes que hacemos a nivel de infraestructura, en todo lo que son las implementaciones del API, metemos una interfaz de alto nivel por encima, que es un server, ¿vale? Que le metemos con un pattern builder, y al final lo que hace es construir estas peticiones y hacer todo el tema de serialización, mapeo, y es transparente para temas de autenticación y demás. Lo mismo, mapeos y demás, siguiendo hexagonal, se harían en el repositorio, no en el server, ¿no? Pero es que siempre los hacemos, entonces si siempre los hacemos, para nosotros tiene sentido unificarlo ahí y decirle, oye, lo que te llegue, mapéamelo con esto. Entonces eso es una de las cosas que hacemos. Y con otros adapters y librerías que no son del API, ¿qué hacemos, no? Pues siempre creamos una capa de abstracción por encima. Así minimizamos imports y consultas a las librerías, y nos ayudamos de la inyección de dependencias, que para tema de testing nos viene muy bien, ¿no? Porque para cualquier cosa externa cambiamos el colaborador, y a nivel de test pues nos olvidamos de todo este tipo de librerías externas, que sobre todo en mobile muchas cosas como son propias de dispositivo te complican mucho todo el tema de testing. Un par de ejemplos en el cual uno es un mero pass-through y en el otro sí que lo cambiamos para que tenga un poco de sentido para la lógica de la aplicación y no sea súper acoplado todo dentro a la librería. Otra cosa que hacemos quizá un poco diferente es la gestión de errores. Para nosotros en el frontend los errores lo que son es información para el usuario. Entonces, creemos que tiene sentido que ese error se gestione donde está interactuando el usuario, es decir, en la vista. A nivel de API, de repositorios, catalogamos los errores un poco con dominio, y entonces luego todo lo que es casos de uso y demás nos olvidamos. Tiramos con el happy path, y es ya cuando llegamos a la vista donde gestionamos la excepción, que ahí es donde realmente vas a tener la información de si ese error es relevante o no para el usuario. En el resto de sitios realmente nos da igual, ¿no? Y muchas veces entramos en eso de ir haciendo try catch o ir gestionando un error, ir pasándolo por muchas capas, cuando realmente es que para lo que es la lógica de la aplicación no interesa, solo interesa para el usuario. Y ya salimos un poco de lo que es la lógica de la aplicación para ir a las pantallas. Seguimos una estructura de árbol un poco unida a lo que tendríamos en una aplicación real, es decir, a nivel de raíz tenemos las pantallas en las que se puede acceder desde la home, al abrir la aplicación, y como en estructura de árbol, aquellas pantallas a las que se accede desde otras pantallas, ¿no? Para tener a nivel de carpetas un poco la misma estructura que seguirías al interactuar con la aplicación real. Tenemos ciertas copsas, directorios con una metaestructura con barra baja, que son cosas específicas que no son en sí las pantallas, ¿no? De esta manera, a nivel visual y de idea, también nos separamos un poco el grano de la paja, volviendo al mismo ejemplo. Y para las vistas en sí usamos un patrón container view, es decir, con la misma idea de separar lo que es presentacional meramente de lo que es la lógica de la aplicación. Llamadas a servicios, gestión de reintentos, cachés, todo el tema de errores y gestionar el estado lo hacemos en lo que sería el container, que nosotros lo llamamos controller, y la vista simplemente es presentacional, es tonta y está desacoplada de todo el resto de cosas. Simplemente recibe props y pinta unas cosas u otras en función de lo que le llegue. Otra parte muy importante es el estado, ¿no? En React, sobre todo, bueno, y en cualquier aplicación, es muy importante saber cómo gestionar el estado, ¿no? Entonces, muchas veces se habla de librerías de gestión de estado y buscamos como la definitiva, ¿no? Pues nosotros, aunque parezca raro, rompemos con eso, no usamos gestión de estado global de ningún tipo. Para quien no conozca Redux, el flujo normal de datos sin Redux de React es unidireccional y luego pues, se inician cambios, se propagan eventos hacia arriba y luego
cuando se computa el cambio, pues se pasa para abajo. O sea, va todo en un único sentido. Pero con Redux como que rompes eso un poco, ¿no? Tienes un store en algún sitio abstracto de la vida y eventos que o sea, pantallas que se suscriben a ciertas cosas de ese estado. Entonces, al final, realmente si lo piensas, estás rompiendo con lo que es conceptualmente React. Desventajas que nosotros les vemos: la curva de aprendizaje es muy elevada y tiene mucho boilerplate. El tipo que lo diseñó para una cosa concreta y de hecho recomienda no usarlo, pero lo usa todo el mundo en todo. Y sobre todo para nosotros es que se desvirtúa totalmente, ¿no? Es el cajón desastre, ya hasta cualquier estado local se mete a Redux. O sea, hemos visto pues, en una pantalla concreta, si un modal está abierto, resulta que es un estado global, y un loading de una petición concreta también todo. Entonces es como la caja en la que vas echando todo lo que no sabes qué hacer con ello, ¿no? Y al final acabas echando todo por facilidad y por no tener dos cosas. Entonces, bueno, nosotros decidimos hace tiempo no usarlo y nos va bien con esa idea. Dudas que nos surgen, ¿no? Y si sí que necesitamos estado global, pues no nos engañemos, porque pocas veces es necesario. Sí que hay casos donde podría ser, ¿no? Pues la información del usuario normalmente la queremos en todas partes. Idioma, ciertas cosas, pues bueno, tenemos un context API de React que es propio o sea, es interno, no vamos a librerías, que nos puede solucionar este tipo de cosas. Otra parte importante es la estrategia de testing, ¿no? Para nosotros el testing tiene que ser desde negocio. O sea, tenemos que centrar nuestros esfuerzos en funcionalidades que den valor y no en implementaciones concretas o en métodos, en clases, en test coverage. No, testemos desde negocio, ¿no? Para esto, ¿qué querríamos testar? Pues la lógica del dominio, esas integraciones con el API, que al final hemos dicho que es específica, ¿no? Entonces, la idea es que nos llegue todo bastante fácil, pero comprobemos que nos llega fácil, pero que nos llega bien, ¿no? Tengamos eso testado. Y otra cosa que testamos son vistas y los criterios de aceptación, ¿no? Desde el punto de vista del usuario. ¿Cómo? Pues usamos test unitarios con Jest, ahí testamos servicios, repositorios, infraestructura, etc., moqueando las dependencias. Nosotros tenemos pocos test unitarios, realmente. Y de hecho pensamos que es buena noticia, ¿no? Si conseguimos que las aplicaciones frontales sean simples, testar los casos de uso va a ser testar otra vez el API, ¿no? Entonces, no nos preocupa tener pocos test unitarios porque es buena señal. Sí que cuando hay cosas complejas, testémoslo, no porque sea poco no lo testemos, pero luego hemos acabado viendo que tenemos muchos menos. ¿Me pasa una? Sí, bueno, me he quitado la de integración porque me ha parecido que bien. Tenemos muchos test de integración. Usamos React Testing Library y al final React Testing Library está muy bien porque cómo haces los tests se parece mucho a cómo interactúa el usuario con tu aplicación, ¿no? Y bueno, por comentar test end-to-end, cuando hacemos aplicaciones web sí que usamos Cypress. En mobile estamos aún con esa pelea, ¿no? No hemos encontrado nada que nos encaje y que no sea más esfuerzo que el que te puede suponer testar las 4 cosas core de tu aplicación con la mano. Entonces, bueno, estamos un poco en proceso, o sea que si alguien quiere hablar de esto, bienvenido. Un poco la estrategia y cómo se queda la foto para nosotros en cualquier frontal acaba siendo un poco esta, ¿no? Tenemos muchos test de integración, en web tenemos algunos, en mobile podéis quitar la parte esa de encima y que sea solo una copa, ya os lo digo. Pocos unitarios y nos servimos mucho de lo que es el análisis estático, ¿no? Tanto linters y demás, como sobre todo TypeScript, que para mí, ya os digo, es una capa de test más. Entonces, un poco esta es la foto que tiene para nosotros los test. Y otra parte importante es que hagamos nuestra vida más fácil. Automaticemos todo lo que se pueda automatizar. Yo soy una loca de eso, pero es que hay ciertas cosas en nuestro día a día que son muy tediosas y es hacer todo el rato lo mismo. Dar este botón, este. Oye, quitémonoslo, ¿no? Pongámonos de tal manera que no tengamos que hacerlo. Nosotros todo lo que son builds lo tenemos automatizado y aparte tenemos muchas cosas con triggers manuales, ¿no? Pues negocio me pide una versión concreta apuntando no sé qué, pues tenemos en GitHub o GitLab o lo que toque un botón y le das y lo hace. Tengo que meter nuevas firmas porque Apple son unos pesados y para poder probar tienes que meter los UIDs, pues igual un botón y que se actualice todo lo que se tenga que actualizar. No nos hagamos nosotros responsables de cosas que no es necesario.
Así que un poco por resumir, tengamos claro que el desarrollo antifrágil va más allá de lo técnico, tiene que ir todo unido, tenemos que intentar que las aplicaciones sean lo más tontas posibles, que el flujo de datos en React en este caso, o donde sea cualquier frontal, intentemos que sea unidireccional, no cambiemos eso, tengamos un UI kit que nos facilita muchísimo la vida y reduce nuestro tiempo de desarrollo y de pegarnos con vistas un montón, y separemos el grano de la paja. Y bueno, básicamente esto es todo. Muchas gracias. ¿Cómo hacéis exactamente la colaboración con UX UI para diseñar? ¿Es solo diseño visual o también hacéis diseño de especificaciones o diseño del user journey? Un diseño a nivel más de negocio, por así decirlo. O sea, nosotros con lo que es el equipo de diseño intentamos entrar en lo que es todo el proceso que luego va a ir hacia la aplicación. Cosas más de negocio, más de investigación, sí que lo hacen ellos por separado. Pero todo lo que luego es lo que vaya a ir a las aplicaciones, intentamos estar ahí presentes. Pues antes de que estoy pensando en varias opciones, pues tener reuniones, aunque sea casi todos los días con diseño para validar cosas de ahora o de dentro de un mes. Es que siempre va a ser mucho mejor tener ese tipo de conversaciones, ese tipo de espacios, que luego te vengan eso con unas tablas de la ley, la mitad no encaje a nivel técnico, o al final nosotros no somos diseño, pero estamos constantemente diseñando cosas, entonces realmente sí que tenemos hecha un poco la cabeza a eso, ¿no? Tenemos que sentirnos capaces de dar ideas y de ser capaces de entrar en esa conversación y reflexionar, porque muchas veces acabamos ayudando, otras veces somos unos pesados que decimos que no a todo, eso también es verdad, pero también es interesante que tengan ese feedback, ¿no? Porque tiene que ser una decisión común. Habías dicho que había un taller mañana, ¿no? Mañana hay una charla. Vale. Ahí está la Vale. responsable, que profundizará mucho más que yo en esto, que ya sabe más. Vale, gracias. Que dejáis gran parte de la lógica de negocio en el back. Eso es. Al final en el back siempre va a ser más fácil de cambiar, va a estar mucho más cerca de los datos y se entiende que eso va a ser más robusto. Aparte, en mobile tenemos un problema, que es que cuando quieres hacer cambios tienes que pasar por las stores. Entonces eso te mete, rompe con esa idea de C y CD que intentamos tener, ¿no? Pues en el día a día, en el desarrollo sí que lo tienes, pero contra producción es muy complicado tenerlo. Entonces, llevar toda la lógica al backend nos facilita mucho la vida en cuanto a cambios, en cuanto a... Al final está más cerca de los datos real, ¿no? Es un poco esa idea. Supongo que por eso también igual lo que dices es que tenéis pocos test unitarios. Claro, eso es, porque muchas veces los casos de uso son meros pass-through, entonces pues no vas a estar testando por ser súper fijo con no, todo tiene que estar testado unitariamente, pues si mi caso de uso es exactamente igual que mi test del API, ¿por qué voy a...? O sea, que nos aporten algo los test, ¿no? que nos den confianza, no los hago porque los hago y así tengo más test coverage. Bueno, pues nosotros no pasamos lo del test coverage en la vida, es que no creo que aporte. Te aporta si son fiables y realmente está comprobando que tu negocio y lo que tú quieres hacer funciona, ¿no? En los test de integración, ¿qué hacéis? ¿Moqueáis los repositorios, los servicios? ¿Atacáis a los componentes sin nada de eso? Moqueamos servicios nosotros normalmente, sí. También tenemos esa conversación de por qué nos quedamos en el servicio y no el repositorio. Bueno, pues es lo mismo, ¿no? Siempre va a haber esas conversaciones. Pero bueno, si has testado el servicio, si tiene lógica, sí que lo habrás testado, ¿no? Entonces estás uniendo todas las piezas. Si no tiene lógica y es un mero pass-through, pues va a ser lo mismo, ¿no? Que moquees en el servicio que moquees en el repo. Habías dicho que hacéis bugs específicos para frontend. ¿No hace eso el back menos versátil? O sea, el back, no tengo ni idea de back, siempre me invento todo. O sea, yo a partir del API, no sé, o sea, que igual suelto patadas a todos y me tiráis piedras. Lo que hacemos específico es el API. O sea,
tú puedes tener ciertas cosas en el back y lo que sea, pero la información que llegue al frontend, que sea la que necesita el frontend. Si tú tienes una entidad en el backend que tiene 18 datos más, o luego se utiliza de otra manera porque hay otro frontal tal, no juntes todo en una llamada en plan, pues tiene todo esto porque un frontal necesita la mitad y el otro necesita el otro. O sea, haz APIs específicas para cada aplicación y que resuelvan tu problema concreto. No acoples al revés, no acoples el frontend a que hay un backend y encima hay otro frontend. No tengo por qué saberlo y no tiene por qué afectarme, ¿no? Ese patrón se llama BFF, que es Backend for Frontender, ¿no? Que depende de lo complejo que sea el sistema, pues hace que si dentro tienen más servicios, esa capa fina llama a otros servicios, ¿no? Dependerá un poco. Si no es complejo, pues directamente será el único backend que habrá. Pero... Eso es. Con respecto a los test de integración, que es la mayoría, ¿no?, que utilizan en el frontend, ¿te refieres más a la integración entre los propios componentes que se testean cuando se vinculan o también la integración con los repositorios y demás? ¿Qué es lo que suele esa con test de integración nos referimos a lo que hace el usuario, ¿no? Al caso de uso sobre la aplicación. Entonces lo que testamos es eso, casos de uso, pero desde el punto de vista del usuario, o sea, lo que realmente quieres que pase, no tanto a lo que hacemos por debajo en el repo y demás. Pero sí que apunta a cosas, ¿no? Moqueas los servicios, moqueas cosas, pero recibes esos datos e interactúas de alguna forma con ellos. Vale, y comentabas que o sea, todo el tema del test venía desde negocio. Tenía que venir desde negocios, el enfoque que nosotros hacemos es que sí, o sea, que nos olvidemos un poco de testar absolutamente todo por testarlo y testemos desde la idea de que esto aporte a negocio y no a que es una clase y la tengo que testar. Intentemos testar todo, ¿no? Pero en los puntos en los que realmente tiene sentido para negocio y no voy a entrar en cada detalle, ¿no? Sin acoplarnos a esa implementación y a todo eso. Bueno, muchas gracias, lo primero de todo, porque me ha parecido súper interesante la charla. Lo mismo que tú decías de back, que no tal, te lo digo yo de front, entonces, perdona, pero aún así sé un poco el eterno debate que hay, ¿no?, entre el desarrollo nativo contra el desarrollo multiplataforma. Entonces, desde vuestra experiencia, ¿habéis visto alguna limitación por utilizar un desarrollo multiplataforma? Y si es que sí, ¿en qué puntos creéis que puede haber o hay o puede llegar a haber algún tipo de limitación? ¿O no? Limitación. O si habéis encontrado algún, no sé, ya digo, no tengo ni idea de front. Te diría que no. O sea, luego siempre te tienes que pegar con que nativo es nativo y cada plataforma hace su guerra y encima cuanto más guerra diferente, mejor se lo pasan, ¿no? Entonces, eso es una realidad y a veces estás haciendo híbrido y te toca pegarte con cosas nativas. Si estás acostumbrado a híbrido, eso es un problema. Si vienes del nativo, pues te parecerá lo normal y no es un problema, ¿no? Para nosotros, cuando tenemos que funcionar y gestionar módulos nativos, sí que se convierte un poco en un problema porque no estamos acostumbrados, ¿no? Entonces, ahí ya entra un poco cosas más tricky. Pero es que el desarrollo híbrido te facilita muchísimo la vida, la verdad. Y a día de hoy, tan como está evolucionado, salvo que te tengas que pegar con cosas de Bluetooth, de módulos así muy concretos, es que cada vez te desentiendes más de lo nativo y te facilita mucho todo. Con lo evolucionado que está ahora es que casi puedes tener el mismo código hasta para web. Hoy tienes un único código y te sirve para todo. No sé, o sea, que seguro que hay quien piensa lo contrario, ¿eh? pero mi experiencia es muy buena con ello. Enhorabuena por la charla, lo primero. Y yo te quería preguntar, de cara al desarrollo antifrágil, ¿cómo tratáis el tema de la observabilidad? Si simplemente pues, traqueáis los petes en algún lado o si también os juntáis con negocio a pensar las métricas, a hacerlo de ese lado. Esto es una pelea interesante. Nosotros lo intentamos, pero es complicado. Nosotros sí que usamos, por ejemplo, en concreto Sentry para todo lo que es gestión de errores y luego exponemos eventos pues, a Firebase Analytics o al Analytics de turno que sea. Nos cuesta mucho conseguir que realmente negocio haga ese test A/B con nuestro día a día y valide si las cosas funcionan o no.
El negocio al final, muchas veces, con lo que nos ha tocado pegarnos, aunque lo intentamos como cambiar o que se le dé más peso, tiene eventos y analítica para ver cuánto dinero gana, por desgracia, ¿no? Pero sí que hay que intentar cambiar eso, pero muchas veces es complicado, porque al final no depende de nosotros, pero nosotros sí que intentamos un poco tener esa visión, pero ya te digo, o sea, estoy pensando en ciertos clientes de los que estoy ahora que pues no pasa. Es así. Estaría muy bien, pero bueno, ahí tienes muchas patas que no dependen de ti, que tienes que conseguir que las cosas que piensen quieran validarlas antes de que sean un hecho real, ¿no? Ya partes de ese problema que es de negocio, que intentas cambiar, pero bueno, muchas veces es muy complicado.